Se ha conocido en las últimas horas un pedido que ha hecho la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, intentando de que se aumente la coparticipación de la provincia en lo que tiene que ver con el fondo del conurbano bonaerense. Y las declaraciones de Macri, luego de que los gobernadores peronistas dieran su posición, es que hay que respetar lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el reclamo de María Eugenia Vidal. Y nosotros decimos, bueno, pero San Luis ya tiene un fallo de la Corte y el presidente Macri no lo acató y no lo cumplió. Por lo tanto, ahora él pide que sobre la provincia de Buenos Aires, la cual ha sido muy beneficiada por él, recordar que a principio de año les regaló 25.000 millones de pesos, resulta ser que ahí hay que acatar el fallo de la Corte. Y en el caso de San Luis, Córdoba y Santa Fe, también hay que recordarlo, no se acata el fallo de la Corte, no se le paga a San Luis lo que corresponde. Por lo tanto, yo le pediría al presidente Macri que piense que estamos en un sistema republicano y federal. Eso es lo que establece la Constitución. Respete la división de poderes a través del sistema republicano y respete el federalismo y respete a las provincias que son las integrantes de ese sistema federal. ¿Por qué cree que el presidente Macri, que interna e integra principalmente la facción de Cambiemos, retiene estos fondos o no quiere sentarse a hablar con el gobernador de la provincia o incluso el legislador por la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez? Mire, yo había dicho hace unos días que a mí me preocupaba cuando el presidente habló en una radio acá, que por lo menos faltara la verdad sobre San Luis. Pero luego vino el ministro Frigerio y volvió a faltar la verdad o mintió directamente. Luego se sumó el director de Vialidad Nacional diciendo cosas que no son reales en la provincia de San Luis. Entonces, frente a este cuadro, donde parece ser que toda la dirigencia nacional de Cambiemos en la provincia de San Luis, por lo menos falta la verdad. Yo le he pedido un debate, le he dicho, ¿quieren debatir con el ministro de Gobierno de la provincia de San Luis sobre todos estos temas? Al que sea. Inclusive al presidente del PRO, que dijo que yo o estaba mal informado o decía las cosas de alguna manera con mala fe. Yo creo que el presidente en realidad está influenciado por la dirigencia local de Cambiemos, esto es Ricardo, Poggi, Cacás y compañía, que tratan de que no se le pague a la provincia de San Luis lo que le corresponde, lo que dice el fallo de la Corte, porque ellos saben en definitiva que el gobierno provincial lo va a beneficiar al pueblo de la provincia con más obras, con más hechos, como lo ha hecho siempre. Y entonces ellos, en su pequeñez, dicen, si le pagan el fallo de la Corte a San Luis, no le ganamos más al gobernador Rodríguez. Esa es politiquería pura y lo han convencido, a mi entender, al presidente Macri, que no tiene ningún problema en regalarle 25.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires. No tiene ningún problema en pagarle 15.000 millones de dólares a los fondos buitres, pero resulta ser que cuando le tiene que pagar a San Luis parece que es una cuestión imposible. Y la verdad que no es tanta plata, serán 10, 13.000 millones de pesos, comparado con lo que le pagó los fondos buitres, nada, con lo que le regaló a María Eugenia Vidal, nada. Entonces, presidente Macri, dirigencia local de Cambiemos, preocúpense por cumplir el fallo de la Corte, que sería importante porque usted está pidiendo que cuando la Corte falle sobre Buenos Aires, el conjunto de los gobernadores del peronismo lo acate. Bueno, además hubo otros trascendidos en las últimas horas donde dirigentes de Cambiemos hicieron un pedido al Ministerio de Defensa de la Nación solicitando que se hagan unas elecciones y garantizando unas elecciones justas y libres, entre comillas, acá en la provincia. Sí, yo diría que es un poquito más grave lo que han planteado los dirigentes de Cambiemos enviándole una nota al ministro de Defensa de la Nación, diciéndole que él tiene que asegurar que haya elecciones libres y sin violencia en la provincia de San Luis. Yo le diría a la dirigencia de Cambiemos, incluido a Poggi, que estuvo 30 años de este lado, ¿cuándo en la provincia de San Luis hubo elecciones con un clima de violencia? ¿Cuándo no se respetó absolutamente el derecho electoral? ¿Cuándo ha sido? Ni siquiera, mire, en el año 85 se perdió el gobierno provincial o el Partido Justicialista pierde las elecciones, no hubo ningún problema. En el año 99, que se dan elecciones sumamente complejas y donde fueron sumamente disputadas, tampoco hubo ni una denuncia. Y en ese momento
el candidato a gobernador era un dirigente muy importante de la alianza de De la Rúa con el Frepaso, que estaba luego en el gobierno en un cargo muy importante. Nunca hubo en San Luis clima de violencia política electoral que alterara de alguna manera lo que manda la Constitución y las leyes. Pero le voy a recordar a la dirigencia de Cambiemos que el comando electoral, al ser elecciones nacionales, porque en estas elecciones se eligen solo cargos nacionales, el comando electoral está compuesto en la provincia de San Luis por la Fuerza Aérea y por el Ejército. O sea, los que realmente tienen la función de custodiar el comicio ese día son fuerzas federales, son fuerzas que precisamente dependen del ministro de Defensa. Entonces, parece que fuera una posición que están tomando para generar ellos un clima de inseguridad, de violencia, de que acá las cosas no se hacen conforme a derecho. Garantizamos absolutamente, como lo hemos hecho siempre, la transparencia, la tranquilidad, la paz social que ha habido en toda elección, pero que aparte de la elección está vista permanentemente en esta provincia. No hay clima de intranquilidad, no hay los climas que se viven en otras provincias, y esto es precisamente por la tarea que desarrolla el gobierno provincial permanentemente para garantizar la paz social. Así que a los dirigentes de la oposición que está denunciando que hay violencia, que hay posibilidad de que no haya elecciones libres, transparentes, le podemos asegurar. Primero, porque el gobierno provincial no tiene ninguna injerencia en lo que es el comicio en sí, porque es la justicia federal la que va a fiscalizar todo el proceso, y el comando electoral está integrado, vuelvo a repetir, por las Fuerzas Armadas, esto es, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y aparte porque el conjunto de la población puede ver con la tranquilidad, con la paz que se está desarrollando esta campaña. Por último, en las últimas horas también trascendieron distintas declaraciones de los candidatos Ricardo y también del intendente de Santa Rosa, Postiguillo, que hablaban de las becas Soñamos Junto a Vos y las describían como resultados de violencia psicológica para personas que no coinciden o no estén de acuerdo con las políticas del gobierno, de manera que muchos inclusive estuvieron hablando de la politiquería que estos candidatos o dirigentes del PRO y de Cambiemos llevan adelante. Mire, las declaraciones del intendente de Santa Rosa, Miguel Postiguillo, se dan en el mismo ámbito donde él plantea que ve que hay violencia en la provincia de San Luis, que hasta ahora ha sido violencia psicológica, y el ejemplo que da es que el gobierno, en el programa integral que ha dado de becas para los jóvenes, ha discriminado, así lo dice, a los jóvenes que de alguna manera pensaríamos que pertenecen a partidos políticos opositores. Mire, primero, el gobernador Alberto Rodríguez Sá puede dar plena fe de cómo actúa, dando el ejemplo del plan de inclusión social. En ese momento, el plan de inclusión incluyó a 47.000 beneficiarios en toda la provincia. A nadie se le preguntó a qué partido político pertenecía, si estaba afiliado o no estaba afiliado. Estaba apuntado a un momento donde la inclusión social era fundamental. Y en este caso de las becas, tampoco se le preguntó a nadie. ¿Usted piensa que vamos a estar viendo a cada uno, a qué partido político, para discriminar? Nosotros las políticas las hacemos para el conjunto de la población. Postiguillo, nosotros hacemos las cosas para el conjunto de la población. Y les voy a dar un ejemplo, para que usted, la verdad que no nos gusta, en definitiva, dar el ejemplo, porque no lo hemos hecho precisamente porque no ha sido politizado el tema de las becas. Pero vamos a dar los ejemplos. Yo le diría al intendente Postiguillo que averigüe dentro de su propia familia, porque hay integrantes de su familia que han recibido las becas y son de apellido Postiguillo. O sea, fíjese hasta dónde, en el caso concreto de esta persona que denuncia, ha sido beneficiado alguien de su familia con las becas. Pero vamos a ir más todavía.
que es el caso que yo había hablado hace unos días, diciendo que las actitudes que tiene el diputado Ricardo a veces son propias de alguien que está defendiendo solamente sus intereses particulares. No está defendiendo el interés del conjunto, porque si no, volviendo al tema de la Corte, hubiera reclamado en algún momento en la Cámara de Diputados de la Nación, cosa que nunca hizo. Pero nosotros pensemos en lo siguiente. Un diputado de la Nación, pesos más, pesos menos, que en el último momento gana más o menos 200.000 pesos por mes. El hijo de José Luis Ricardo también está en el plan de beca. También está en el plan de beca. No hemos discriminado a nadie, ni vamos nunca a discriminar a nadie. Porque vuelvo a insistir en algo. Las políticas que genera el gobierno de Alberto Rodríguez Sá siempre están pensadas para el conjunto de la población y en beneficio de los habitantes. Entonces yo le pido a Postiguillo y a Ricardo y a la oposición, no politicen el tema de las becas, no lo lleven al plano de la politiquería, porque ese plan, los jóvenes están muy contentos. Usted piense que en el país es muy difícil que los jóvenes consigan trabajo. Y este es un plan destinado a eso, a que ellos tengan la capacitación con la beca, se incentiven y de acá a un año, ojalá no quede nadie en el plan de beca, porque sería algo como que han conseguido lo que siempre queremos, que es mejor trabajo, mejor calidad de vida, que no necesiten de una beca. Pero mientras tanto, no lo politicen, porque en definitiva los jóvenes los van a castigar. Vuelvo a repetir, hay apellido Postiguillo y apellido Ricardo en el plan de beca. Fíjese hasta dónde nosotros no discriminamos a nadie.